7 profecías bíblicas están a punto de cumplirse en Israel, y casi nadie está hablando de esto con la urgencia que merece. Mientras el mundo continúa con sus rutinas diarias, mientras las noticias se enfocan en temas superficiales y pasajeros, mientras la humanidad permanece distraída por entretenimientos vacíos y preocupaciones temporales, algo de proporciones cósmicas está ocurriendo silenciosamente en el corazón del Medio Oriente. Sabemos, y esto es fundamental para comprender nuestros tiempos, que Israel es considerado el reloj profético de Dios. No es una simple nación entre muchas otras. No es simplemente otro estado soberano en el mapa político mundial. Israel es el punto focal de toda la profecía bíblica, el epicentro espiritual desde el cual Dios marca el tiempo de la historia humana. Y todo lo que acontece en esa nación bendita, escogida desde antes de la fundación del mundo, tiene repercusiones profundas, inmediatas y eternas a nivel mundial. Nada, absolutamente nada de lo que ocurre en Israel es aislado, casual o accidental. Cada movimiento tiene un eco profético que alcanza hasta los confines de las naciones. Cada evento, por pequeño que parezca, está conectado a un plan divino establecido hace milenios. Cada crisis, cada tratado, cada conflicto, cada momento de paz temporal, todo está entretejido en el tapiz de las profecías que los santos profetas del Antiguo Testamento recibieron por inspiración directa del Espíritu Santo. No obstante, amados hermanos y hermanas en Cristo, existen 7 profecías específicas, claras, detalladas que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron con precisión asombrosa y que todavía no se han cumplido completamente, pero cuyo escenario ya está siendo meticulosamente preparado ante nuestros propios ojos, en tiempo real, día tras día, noticia tras noticia, y pronto, muy pronto, podrían manifestarse de manera definitiva, irreversible y absoluta. Desde el pacto de Israel con el Anticristo, ese acuerdo traicionero que desencadenará la cuenta regresiva final de esta era, pasando por la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, ese edificio sagrado cuya ausencia ha marcado la historia judía por casi 2 milenios, hasta llegar al día glorioso en que todo Israel reconocerá a Jesús, a Yeshua HaMashiach, como su verdadero Mesías, el que sus antepasados rechazaron en ceguera espiritual, pero que volverá en gloria para salvarlos de la destrucción total. Y otras profecías igualmente decisivas, igualmente fundamentales, igualmente aterradoras y esperanzadoras al mismo tiempo. Todas ellas apuntan de manera inequívoca a que estamos entrando aceleradamente en una etapa absolutamente crucial, definitiva, sin precedentes de la profecía bíblica. Estamos viviendo en días extraordinarios que las generaciones pasadas solo pudieron imaginar. Estamos siendo testigos del cumplimiento literal de palabras escritas hace más de 2000 años. Así que, amados hermanos en la fe, les invito, les ruego, les suplico que miren este video hasta el final para estar completamente alertas, plenamente conscientes, absolutamente preparados para todo lo que está aconteciendo en Israel en este preciso momento. Porque cuando estas profecías se cumplan finalmente, cuando el último domino caiga, cuando la última trompeta suene, el mundo ya no volverá a ser igual. La historia tal como la conocemos llegará a su conclusión, y una nueva era comenzará bajo el reinado absoluto del Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de continuar con el contenido principal de este mensaje profético, permítanme hacerles una pregunta fundamental que determinará cómo escuchan el resto de esta enseñanza. ¿Creen ustedes realmente que Israel es el reloj profético de Dios? ¿Comprenden la importancia eterna de esta pequeña nación? ¿Entienden que lo que sucede allí determina el destino de toda la humanidad? Por favor, déjanos tu comentario aquí abajo. Es extremadamente importante para nosotros saber que hay personas que están despiertas espiritualmente, que están vigilantes,
que están preparadas. Tu participación nos ayuda a entender que este mensaje está llegando a corazones sinceros que buscan la verdad profética. Ahora sí, amados hermanos, empezamos este viaje profético a través de las 7 profecías que cambiarán el mundo tal como lo conocemos. Música de transición. La expresión bíblica, la confirmación de un pacto con muchos, no es simplemente una frase más entre tantas en las Escrituras. Proviene directamente de Daniel, capítulo 9, versículo 27, y es considerada por todos los eruditos serios de la profecía bíblica como una de las frases más densas, más cargadas de significado, más decisivas de toda la revelación profética. No describe un simple tratado político entre naciones, como los que vemos constantemente en las noticias internacionales. No habla de negociaciones diplomáticas ordinarias. Esta profecía describe un acto que desencadenará, activará, pondrá en movimiento la última etapa del plan profético de Dios para Israel y para el mundo entero. Notemos con extrema atención, con máxima concentración, lo que dice el relato bíblico en Daniel 9, 27. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Hermanos amados en Cristo Jesús, esta profecía específica forma parte integral de las famosas 70 semanas de Daniel, esa revelación cronológica que ha fascinado a teólogos durante siglos. Y es absolutamente fundamental, completamente esencial, entender con claridad cristalina que esta profecía es exclusiva, específica, particular para la nación de Israel. No es para la Iglesia. No es para los gentiles en general. No es una metáfora espiritual que aplicamos libremente a cualquier situación. El mismo capítulo de Daniel lo deja completamente claro, absolutamente explícito desde el inicio del pasaje profético. El versículo 24 declara sin ninguna ambigüedad posible: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Observen cuidadosamente las palabras clave aquí. Tu pueblo, el pueblo al que se refiere este pasaje profético, es incuestionablemente Israel, el pueblo judío, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tu santa ciudad. La ciudad mencionada es inequívocamente Jerusalén, la ciudad escogida por Dios entre todas las ciudades de la tierra para colocar su nombre. Al comprender esto con claridad, al aceptar esta verdad hermenéutica fundamental, entendemos sin lugar a dudas que las 70 semanas proféticas no fueron dadas a la Iglesia del Nuevo Testamento, sino al pueblo judío ancestral y a su ciudad capital designada divinamente. Por esta razón sólida, basada en una exégesis seria, afirmamos con total confianza que de esas 70 semanas proféticas ya se han cumplido históricamente 69 completas. Estas 69 semanas se extienden cronológicamente desde el decreto de restaurar y edificar Jerusalén hasta la muerte sacrificial del Mesías en la cruz del Calvario. Notemos con atención reverente lo que dicen claramente los versículos 25 y 26 del mismo capítulo profético. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Amados hermanos en la fe, con la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz romana, la profecía cronológica de las 70 semanas entra en lo que los teólogos llaman una pausa profética o paréntesis profético. En ese intervalo temporal extenso se desarrolla lo que la Biblia denomina claramente el tiempo de los gentiles.
es decir, la era de la Iglesia, el período en el cual Dios está llamando un pueblo para su nombre entre todas las naciones del mundo. Pero esta pausa profética, por más larga que sea, desde nuestra perspectiva humana limitada, no significa en absoluto que Dios se haya olvidado de Israel. No significa que haya abandonado sus promesas incondicionales a Abraham. No significa que la Iglesia haya reemplazado permanentemente a Israel en el plan divino. El gran apóstol Pablo lo aclara de manera absolutamente contundente, sin dejar espacio para confusión o malinterpretación en su carta a los Romanos capítulo 11, versículo 1, cuando pregunta retóricamente y luego responde: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La respuesta de Pablo es enfática, categórica, absoluta. En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Sus promesas siguen vigentes. Su pacto permanece inquebrantable. Más adelante en el mismo capítulo, en los versículos 25 al 27, Pablo añade información crucial que todo creyente debe comprender. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hermanos amados, antes de que se cumpla esta promesa maravillosa, gloriosa de salvación nacional para todo Israel, deben acontecer necesariamente ciertos eventos proféticos en un orden específico. La Escritura enseña con claridad que primero la Iglesia verdadera, la novia de Cristo, será arrebatada de esta tierra en lo que llamamos el rapto. Este evento súbito, instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, removerá a todos los verdaderos creyentes de la escena mundial. Y luego, después del arrebatamiento, después de que la Iglesia sea quitada, Dios volverá a retomar su trato directo, específico, particular con la nación de Israel. Ese trato divino renovado se desarrollará durante el período conocido en las Escrituras como la Gran Tribulación, el cual corresponde exactamente, matemáticamente, precisamente a los 7 años literales que conforman la semana número 70 de Daniel, la única de las 70 que aún está pendiente de cumplimiento histórico. Debemos recordar y tener absolutamente claro que en la profecía apocalíptica de Daniel, una semana profética equivale exactamente a 7 años literales de 360 días cada uno. Esta es una regla hermenéutica establecida claramente en las Escrituras, razón por la cual la gran tribulación, ese periodo de angustia sin precedentes para Jacob, tiene una duración total precisa de 7 años naturales. Ahora bien, al iniciar esta última semana profética, la semana 70 tan esperada, el pasaje clave de Daniel capítulo 9, versículo 27, nos revela algo absolutamente crucial. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos. La palabra muchos, utilizada aquí en el texto hebreo original, no es una referencia vaga o general a cualquier grupo indefinido de personas. Es una referencia técnica, específica, particular al pueblo de Israel. No habla de las naciones gentiles en general, habla del pueblo del pacto. El antiguo hebreo dice literalmente: hará un pacto con los muchos, refiriéndose a la multitud de Israel, al pueblo judío como nación. Con este pacto traicionero, Israel abrazará fatalmente al anticristo no simplemente como un líder político carismático, no meramente como un negociador brillante que logra la paz imposible, sino como el Mesías literal que han estado esperando durante 2000 años. Lo recibirán como el cumplimiento de todas sus expectativas mesiánicas. Jesús mismo predijo esta terrible ceguera espiritual
este engaño masivo en Juan capítulo 5, versículo 43, cuando dijo con profunda tristeza a los líderes judíos de su época: «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». El rechazo histórico a Jesús como Mesías por parte del liderazgo judío y de la mayoría de la nación ha dejado a Israel espiritualmente vulnerable, expuesto, abierto a este terrible, devastador, mortal engaño del falso Mesías, que vendrá con señales y prodigios mentirosos. Satanás ha estado preparando durante siglos este fraude maestro, esta falsificación perfecta. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 6, versículo 2, nos da una descripción visual poderosa de la aparición inicial de este personaje siniestro. «Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer». Amados hermanos en Cristo, debemos entender algo fundamental sobre la estrategia de engaño del anticristo. Él no aparecerá ante el mundo como un villano obvio, como una figura abiertamente siniestra o repulsiva que causa rechazo inmediato. Todo lo contrario. El anticristo surgirá en la escena mundial como un hombre extraordinariamente carismático, intensamente encantador, profundamente atractivo, que fascinará literalmente al mundo entero con un poder de convicción subyugante, hipnótico, como jamás se ha visto en toda la historia documentada de la humanidad. Todos los sectores de la sociedad mundial le aclamarán de manera unánime y entusiasta. Desde las instituciones mundiales más prestigiosas y renombradas como las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, la Unión Europea, hasta los gobiernos de las naciones más poderosas y los partidos políticos de todas las ideologías, los científicos más brillantes y los pensadores más respetados, los artistas, los líderes de opinión, los influencers globales, todos, de manera sorprendente y unánime, le pregonarán, le exaltarán, le adorarán como el Salvador del mundo, como la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Por esta razón profundamente simbólica, el libro de Apocalipsis capítulo 6 describe al anticristo montado en un caballo blanco, imitando al verdadero Cristo. Pero este es un dictador satánico disfrazado, un lobo con piel de cordero, que fraudulentamente imita a Jesús. Cuando Cristo regrese verdaderamente sobre un caballo blanco genuino, como se describe gloriosamente en Apocalipsis capítulo 19, ese regreso traerá el establecimiento del reino milenial de paz y justicia. Pero este primer jinete fraudulento, en el capítulo 6, inicia precisamente el período oscuro de la gran tribulación. Los 7 años de angustia sin precedentes. Amados hermanos, el pacto del anticristo con Israel, aparentemente, superficialmente, temporalmente, traerá una falsa paz engañosa para la nación judía. Israel experimentará finalmente lo que ha anhelado durante décadas: seguridad de sus enemigos circundantes. Podrán vivir en paz aparente en su tierra ancestral sin constantes amenazas de aniquilación. Y crucialmente, podrán finalmente volver a reedificar su ansiado tercer templo en el monte del templo en Jerusalén, restaurando el culto mosaico con sacrificios animales. Hoy en día, desde nuestra perspectiva actual, parece absolutamente imposible, completamente impensable que esto pueda llegar a ocurrir. Recordemos el contexto geopolítico actual. El lugar preciso donde en otro tiempo estuvo el glorioso templo judío del rey Salomón, y luego el templo reconstruido por Herodes, hoy está ocupado por la cúpula de la roca, el domo dorado, el tercer lugar más sagrado para el Islam después de la Meca y Medina. El profeta Mahoma, según la tradición islámica, afirmaba haber ascendido milagrosamente al cielo desde ese lugar exacto. Para los musulmanes, es un sitio de santidad inconmensurable. Ahora bien, pensar humanamente que los judíos puedan quitar, destruir, reubicar este lugar sagrado supremo,
a los musulmanes, resulta completamente impensable, absolutamente imposible, sin desencadenar una guerra mundial devastadora. En esas circunstancias políticas actuales tan volátiles, tan sensibles, es extremadamente difícil saber o imaginar cómo el anticristo logrará conseguir convencer, negociar con los líderes musulmanes para que cedan voluntariamente el lugar que actualmente ocupa la cúpula de la roca, permitiendo así que sus odiados vecinos judíos construyan allí su templo. Pero la profecía asegura que sucederá, y el anticristo será el arquitecto de este acuerdo imposible. La reconstrucción del templo judío en Jerusalén no es un tema periférico o secundario en la profecía bíblica. Es uno de los ejes absolutamente centrales, completamente cruciales de toda la profecía bíblica futura. Es uno de los temas más sensibles desde la perspectiva política internacional, más complejos desde el punto de vista religioso y más determinantes desde la óptica profética del escenario relacionado con el destino final de Israel. Ahora bien, cuando afirmamos con total confianza que habrá definitivamente un tercer templo físico en Jerusalén en el futuro cercano, no estamos especulando ni inventando doctrinas novedosas. Nos basamos sólidamente en lo que dice el texto sagrado de Daniel capítulo 9 versículo 27, que ya hemos leído, pero que vale la pena repetir por su importancia. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Hermanos amados, este pasaje profético es una de las declaraciones más claras, más directas, más inequívocas de toda la Santa Escritura respecto a la existencia futura de un templo judío literal, físico, funcional en Jerusalén durante el período de la tribulación. El texto inspirado afirma explícitamente que habrá sacrificios y ofrendas en funcionamiento activo según el sistema levítico antiguo. Y esto es absolutamente fundamental para nuestra comprensión profética. Desde la terrible trágica destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, ejecutada brutalmente bajo el poderoso imperio romano por las legiones del general Tito, nunca más, ni una sola vez, se han ofrecido sacrificios animales en Jerusalén, según la ley mosaica. El judaísmo rabínico tradicional actual no los practica porque, según su propia interpretación estricta de la Torá, solo pueden realizarse legítimamente en el templo santo, en el lugar designado por Dios mismo. Por lo tanto, aplicando simple lógica bíblica, si el profeta Daniel anuncia claramente la interrupción abrupta de sacrificios y ofrendas, eso significa necesaria, inevitable, lógicamente, que antes de esa interrupción deben ser restaurados por un período, y para que sean restaurados conforme a la ley mosaica, debe existir forzosamente un templo literal, físico, operativo, funcional en Jerusalén, donde se puedan realizar. Nuestro Señor Jesucristo mismo confirma directamente esta lectura literal, no figurativa, del texto profético de Daniel. En Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando Jesús está dando el sermón profético más extenso registrado en los Evangelios, retoma específicamente la profecía de Daniel y habla claramente de la abominación desoladora colocada en el lugar santo. Observen algo crucial aquí. Cristo no espiritualiza el texto de Daniel, no lo interpreta como una metáfora de algo puramente espiritual o simbólico. No dice que el templo representa la iglesia o el cuerpo del creyente, sino que lo presenta como un evento visible, tangible, reconocible, ligado específicamente a un espacio sagrado concreto, físico, geográfico. Esto refuerza poderosamente la interpretación de que el templo mencionado no es simbólico, espiritual o metafórico, sino absolutamente físico, material, literal. Este punto se vuelve aún más contundente,
más irrefutable cuando avanzamos al último libro de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, se le ordena directamente al apóstol Juan, quien está recibiendo esta revelación en la isla de Patmos alrededor del año 95 DC, que realice una acción muy específica. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta instrucción profética es extraordinariamente significativa. Es absolutamente reveladora por una razón histórica clave que no podemos pasar por alto. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan alrededor del año 90 o 95 después de Cristo, el magnífico segundo templo de Jerusalén ya llevaba aproximadamente 2 décadas completamente destruido, arrasado, demolido hasta sus cimientos por las legiones romanas. Juan, escribiendo desde su exilio en Patmos, no podía estar refiriéndose lógicamente a un templo existente en su tiempo histórico presente, porque simplemente no había ningún templo en pie. El sitio estaba en ruinas. Por lo tanto, esta visión profética apunta de manera absolutamente inequívoca, indiscutible, a un templo futuro que será construido, lo cual confirma sin lugar a dudas la realidad profética del tercer templo que debe venir. En la actualidad, en nuestros días presentes, aunque el edificio del templo físicamente no existe todavía, aunque las mezquitas musulmanas ocupan el sitio, los preparativos técnicos, logísticos, religiosos están sorprendentemente, asombrosamente, increíblemente avanzados en Israel. No es exageración decir que todo está prácticamente listo, excepto el lugar y el permiso político. Los judíos religiosos ortodoxos más devotos, especialmente aquellos asociados con el Instituto del Templo en Jerusalén, ya han reconstruido meticulosamente todos los utensilios sagrados del templo conforme a las descripciones bíblicas exactas del libro de Éxodo: el altar de bronce para los sacrificios, la menorá de oro de 7 brazos, los recipientes sagrados para las ofrendas, los instrumentos musicales para el culto levítico. Todo ha sido fabricado con precisión arqueológica y bíblica. También se han confeccionado cuidadosamente las vestiduras sacerdotales completas según las especificaciones detalladas de la ley de Moisés, las túnicas, los turbantes, las fajas y especialmente las vestiduras del sumo sacerdote con el pectoral de las 12 piedras preciosas, representando las 12 tribus de Israel. Más aún, existen actualmente registros genealógicos mantenidos meticulosamente para identificar científicamente a los descendientes directos de Aarón, la línea sacerdotal levítica. Y se ha señalado incluso públicamente a quien muchos consideran preparado, capacitado, entrenado para ejercer como sumo sacerdote, figura absolutamente indispensable, completamente necesaria para el funcionamiento legítimo del templo según la Torá. A todo esto se suma algo extraordinario que ha ocurrido recientemente: la aparición y crianza de novillas rojas, sin mancha, sin defecto, requeridas específicamente para la purificación ritual, según Números capítulo 19. Sin este elemento ceremonial preciso, el servicio del templo no podría comenzar bíblicamente. Durante casi 2 milenios no había vacas rojas que cumplieran los requisitos. Ahora sí las hay. El hecho impactante de que hoy se hable abierta, pública, constantemente de este tema del tercer templo dentro del judaísmo religioso ortodoxo, el hecho de que existan organizaciones dedicadas exclusivamente a su preparación, demuestra irrefutablemente que la expectativa del templo no es meramente teórica, académica, especulativa, sino intensamente práctica, inmediata, urgente. El único obstáculo verdaderamente real
La única barrera genuina es el lugar físico, la ubicación geográfica. El sitio preciso donde se levantaron el primer templo de Salomón y el segundo templo de Herodes se encuentra hoy en el monte del templo en Jerusalén, el lugar más disputado, más sensible, más explosivo del planeta. Este sitio está ocupado actualmente por las mezquitas musulmanas sagradas, entre ellas la mezquita de Al-Aqsa y la icónica cúpula de la roca con su domo dorado visible desde toda Jerusalén. Desde una perspectiva puramente humana, política, diplomática, parece absolutamente imposible, completamente impensable, que este espacio sagrado, para 1.8 mil millones de musulmanes en el mundo, sea cedido voluntariamente a los judíos. Cualquier intento israelí de tomar el sitio por la fuerza resultaría en una guerra mundial instantánea con consecuencias catastróficas. Todo apunta proféticamente a que este tercer templo será construido específicamente bajo el patrocinio político, bajo el auspicio diplomático, bajo la protección del anticristo mismo, ese gobernante mundial que logrará lo que ningún líder humano ha podido lograr jamás: establecer acuerdos simultáneos, pactos que satisfagan tanto a judíos como a musulmanes, ofreciendo una paz aparente, temporal, engañosa, que permitirá redefinir completamente el uso compartido del monte del templo. Ese mismo pacto maestro será precisamente el que a la mitad exacta de la semana profética, a los 3 años y medio, será quebrantado brutalmente, dando lugar a la profanación terrible del templo reconstruido, y al inicio del período más oscuro, más aterrador, más mortífero de toda la historia humana registrada. De este modo profético, el templo no es simplemente un detalle arquitectónico secundario o un elemento cultural interesante. Es el escenario central, el punto focal del desenlace profético final. Sin tercer templo físico, la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 27, no puede cumplirse literalmente según el texto. Sin tercer templo en Jerusalén, Apocalipsis capítulo 11, no tiene ningún sentido histórico coherente. Y sin tercer templo construido, las palabras proféticas directas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 quedarían sin un marco real de cumplimiento. Pero la escritura profética asegura con absoluta certeza, sin ninguna duda, que ese día profetizado llegará inevitablemente. El templo será reconstruido, los sacrificios serán restaurados, y entonces comenzará la cuenta regresiva final hacia el regreso glorioso del Mesías. Profecía número 3. La profanación del templo, la abominación desoladora. La profanación del templo reconstruido, conocida en toda la escritura profética como la abominación desoladora o la abominación que causa desolación, es uno de los momentos más solemnes, más alarmantes, más decisivos, más aterradores de toda la profecía bíblica futura revelada por Dios. Y está directa, inseparablemente ligada al templo que existirá en Jerusalén durante el período específico de los tiempos finales. La palabra profanación implica semánticamente que algo genuinamente sagrado, algo verdaderamente santo, algo separado para Dios, es violentamente invadido, deliberadamente contaminado, intencionalmente violado por fuerzas impuras. En este caso específico de la profecía, la Escritura anuncia con claridad escalofriante que el templo judío, que inicialmente funcionará normalmente con sacrificios restaurados según la ley mosaica, será interrumpido violentamente, brutalmente por el anticristo. El mismo lugar donde Israel habrá vuelto finalmente a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, donde habrán restaurado el culto ancestral con esperanza renovada, será dramáticamente transformado en un escenario horrible de blasfemia sin precedentes. La santidad será reemplazada por profanación. La adoración verdadera será sustituida por adoración falsa al hombre de pecado. Esta expresión profética, abominación desoladora, aparece de manera explícita,
directa en Daniel capítulo 9, versículo 27, donde el ángel Gabriel revela a Daniel: pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amados hermanos en Cristo, al comenzar precisamente la segunda parte de la última semana profética, exactamente a la mitad de los 7 años de tribulación, el anticristo experimentará una transformación completa en su actuación pública. Ya no se conformará solamente con disfrutar de la fama mundial que le proporcionarán sus aparentemente milagrosos logros políticos, sus increíbles acuerdos diplomáticos, su capacidad sobrenatural para resolver conflictos imposibles. En ese momento crítico, en ese punto de inflexión profético, asumirá también abiertamente el poder religioso absoluto sobre toda la humanidad. Para lograr esto, hará cesar brutalmente, por la fuerza militar si es necesario, todos los sacrificios en el templo judío, y luego, en un acto de blasfemia suprema que horrorizará al cielo, obligará coercitivamente al mundo entero, bajo pena de muerte económica y física, a que le adore a él personalmente como si fuera Dios encarnado. Esto fue anunciado proféticamente con siglos de anticipación por el gran apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, donde escribe con claridad profética: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Observen cuidadosamente estas palabras inspiradas. Pablo dice explícitamente que este hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, no en un templo espiritual metafórico, no en el corazón del creyente simbólicamente, sino en el templo físico literal en Jerusalén, y allí se proclamará abiertamente como Dios, exigiendo adoración universal. Esto ocurrirá exactamente a la mitad matemática de la semana, es decir, a los 3 años y medio precisos de la tribulación de 7 años. Recordemos que el libro de Apocalipsis se refiere consistentemente a estos períodos proféticos como 42 meses. Apocalipsis 11 contra 2, 13 contra 5 o 1, 260 días. Apocalipsis 11 contra 3, 12 contra 6. Y Daniel también los describe con la frase tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, 12 contra 7. Todas expresiones equivalentes que señalan exactamente 3 años y medio. A la mitad exacta de la última semana profética, este príncipe misterioso que ha de venir manifestará finalmente su auténtico carácter malévolo e intenciones diabólicas. Ya no será el hábil político encantador que conseguía acuerdos diplomáticos increíbles, que traía paz aparente a Medio Oriente, que resolvía crisis económicas globales. Ahora usará todo su poder acumulado, toda su autoridad mundial para establecer, por la fuerza militar y económica absoluta, el culto obligatorio a su propia persona deificada. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, el apóstol Juan recibe revelación adicional sobre este período oscuro, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Todo indica claramente por estas descripciones que esta imagen idolátrica de la bestia, esta estatua tecnológicamente avanzada del anticristo, será establecida específicamente en el mismo templo sagrado en Jerusalén, y todo el mundo, bajo pena de muerte inmediata, será obligado coercitivamente a adorarla, a inclinarse ante ella, a rendir culto a esta abominación satánica.
También durante ese período terrible de 3 años y medio, el anticristo desencadenará una persecución universal, sin precedentes, sistemática, genocida contra el pueblo judío específicamente. Será un holocausto que hará parecer al de Hitler como un ensayo preliminar. Jesús mismo, en su omnisciencia divina, advirtió específicamente sobre este suceso futuro en su sermón profético. También durante ese período terrible de 3 años y medio, el anticristo desencadenará una persecución universal sin precedentes, sistemática, genocida contra el pueblo judío específicamente. Será un holocausto que hará parecer al de Hitler como un ensayo preliminar. Jesús mismo, en su omnisciencia divina, advirtió específicamente sobre este suceso futuro en su sermón profético. Leamos con máxima atención. Mateo capítulo 24, versículos 15 al 21. Palabras directas de nuestro Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel el que lee, entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Observen cuidadosamente los detalles específicos en esta advertencia profética directa de Jesús. Las advertencias se refieren claramente a personas que se encuentran en una zona geográfica específica de Israel, en Judea particularmente. Hay instrucciones concretas, prácticas, urgentes, para quienes estén trabajando físicamente en el campo agrícola, que no pierdan ni un segundo regresando a sus casas para recoger su ropa o sus pertenencias. Que huyan inmediatamente al enterarse de que se ha producido la profanación del templo. También se observa una preocupación especial, particular por las mujeres embarazadas y las madres lactantes en una época especialmente peligrosa, poco apropiada para tener niños pequeños dependientes. Probablemente en este período habrá una explosión demográfica significativa en Israel. En nuestro tiempo actual, algunas regiones de la tierra ya experimentan superpoblación considerable, lo cual podría ser una evidencia adicional de que nos aproximamos aceleradamente al final de esta era. Y una vez más, notemos que las advertencias de Jesús se dirigen específicamente a personas que estarán guardando religiosamente el día de reposo sabático, es decir, a judíos observantes, no a la iglesia cristiana que se reúne en domingo. Esto confirma que estas instrucciones son para el pueblo judío durante la tribulación, después del rapto de la iglesia. Con la expresión gran tribulación, nuestro Señor Jesucristo se refiere evidentemente, claramente, a un periodo específico de aflicción único, incomparable, más intenso, más devastador que cualquier otro en toda la historia pasada documentada y futura predicha. Algunos objetores afirman que la Iglesia de Cristo atraviesa hoy persecuciones severas y aflicciones terribles en ciertos lugares del mundo, particularmente en naciones musulmanas y comunistas. Y esto es absolutamente cierto, innegablemente real. Millones de cristianos sufren persecución actual. Pero el período específico que Jesús describe aquí proféticamente es tan incomparablemente grave, tan singularmente devastador, tan absolutamente terrible, que no puede compararse legítimamente con ningún otro tiempo de sufrimiento en toda la historia humana. Es único, es sin precedentes, es la culminación de toda la maldad humana y demoníaca concentrada en un breve período. El profeta Daniel también recibió revelación sobre este tiempo en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El pueblo judío, a lo largo de sus 4000 años de historia documentada, ha pasado por muchos, innumerables tiempos de angustia indescriptible, desde la caída devastadora de Samaria ante Asiria y la destrucción de Jerusalén por Babilonia, los horrores insoportables bajo el tirano sirio Antíoco Epífanes, quien profanó el segundo templo, la destrucción total de Jerusalén por los romanos en el año 70 de E.C., los pogromos sistemáticos en Europa medieval y moderna, y el holocausto nazi del siglo XX, que exterminó 6 millones de judíos. A menudo, tristemente, parece que la historia de Israel ha sido una sucesión interminable de sufrimiento colectivo. Sin embargo, este tiempo futuro de angustia que viene será categóricamente diferente en escala e intensidad. Será el peor, el más devastador tiempo de angustia que Israel haya experimentado jamás en toda su larga y dolorosa historia. Y esto es una declaración extraordinaria, considerando los horrores que ya han sufrido. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17, nos revela específicamente qué es lo que da origen primario a este tiempo tan terrible, sin paralelo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pasaje apocalíptico describe vívidamente la furia satánica del maligno, dirigida específicamente, intensamente contra el pueblo judío, representado por la mujer. Las trompetas de juicio, los sellos terribles y las copas de ira de Apocalipsis describen las condiciones absolutamente horrendas del mundo durante este período de 3 años y medio. El pueblo judío será el blanco principal, el objetivo primordial de la furia desatada del dragón, y del anticristo su representante humano. Vivirán en un mundo que se convulsiona de manera sin precedentes debido simultáneamente al juicio divino y la persecución satánica. No obstante, hermanos amados, a pesar de todos los terrores indescriptibles de ese tiempo, a pesar del odio concentrado del infierno, la liberación está absolutamente asegurada por la palabra profética de Dios. No importa cuán masivo, cuán brutal, cuán sistemático sea el ataque demoníaco contra el pueblo judío, Dios ha prometido preservarlos como nación. Él jamás, bajo ninguna circunstancia, romperá su promesa incondicional, su pacto eterno con Abraham. En Génesis 17:7, Dios declaró solemnemente: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti». Este pacto no depende del comportamiento humano, es eterno, es inquebrantable, es la garantía de Dios mismo. La abominación desoladora durará hasta que venga la consumación final, y lo que está determinado divinamente se derrame sobre el desolador. Esto se corresponde perfectamente con lo que el ángel Gabriel le anunció a Daniel que ocurriría al cumplimiento completo de las 70 semanas, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Daniel 9:24. Esto ocurrirá definitivamente en la segunda venida gloriosa del Hijo de Dios, cuando el Señor Jesucristo regrese del cielo en poder y gran gloria, cuando mate al hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo destruya completamente con el resplandor de su venida,
poniendo así fin absoluto a su rebelión e iniquidad y trayendo la justicia perdurable sobre toda la tierra renovada. Profecía número 4. El ministerio de los dos testigos en Jerusalén. El ministerio sobrenatural de los dos testigos de Dios es una de las profecías más fascinantes, más dramáticas, más poderosas del libro de Apocalipsis. La base bíblica clara se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 13, donde se nos presenta a dos siervos extraordinarios levantados directamente por Dios en medio del período más oscuro, más tenebroso de toda la historia humana. Su ministerio profético no ocurre en cualquier lugar geográfico aleatorio del mundo, sino específicamente en Jerusalén, el centro espiritual absoluto, el foco profético determinante, el epicentro geográfico del conflicto final entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el verdadero Mesías y el falso Mesías. La Escritura declara explícitamente que estos dos testigos proféticos especiales profetizarán vestidos de cilicio por exactamente 260 días consecutivos, es decir, precisamente 3 años y medio del calendario judío, de 360 días por año. El color oscuro áspero de su vestimenta de cilicio refleja visualmente su mensaje central de arrepentimiento nacional, de juicio divino inminente, de un llamado urgente, desesperado a volver completamente a Dios antes de que sea eternamente demasiado tarde. No predican mensajes de prosperidad material como los falsos maestros actuales. No ofrecen una paz falsa, engañosa. No prometen salud y riqueza. Su mensaje es verdad absoluta, confrontación directa con el pecado y advertencia severa del juicio que viene. Su mensaje está dirigido simultáneamente tanto a la nación de Israel como a todas las naciones gentiles que observan. El libro de Apocalipsis describe que estos dos testigos poseen autoridad sobrenatural directamente otorgada por Dios que desafía toda explicación natural. Si cualquier persona intenta hacerles daño físico o detener su ministerio, fuego literal sale de su boca y devora instantáneamente a sus enemigos. Tienen poder delegado para cerrar sobrenaturalmente el cielo, de manera que no llueva durante todo el tiempo de su profecía. Pueden convertir las aguas en sangre literal, como Moisés hizo en Egipto, y pueden herir la tierra con toda clase de plagas devastadoras cuantas veces lo consideren necesario para validar su mensaje. Estos poderes milagrosos específicos recuerdan de manera evidente, inconfundible a los ministerios históricos de los grandes profetas Elías y Moisés del Antiguo Testamento. Elías cerró los cielos durante 3 años y medio. Moisés convirtió las aguas del Nilo en sangre y trajo múltiples plagas sobre Egipto, lo que ha llevado comprensiblemente a muchos intérpretes respetados de la profecía a considerar que estos dos testigos podrían estar relacionados directamente con estas figuras históricas legendarias, aunque la Escritura, deliberadamente, no lo afirma de forma explícita, directa e inequívoca, manteniendo cierto misterio intencional. Un detalle absolutamente fundamental, completamente crucial, es que nadie en absoluto puede matarlos, asesinarlos, detenerlos antes del tiempo preciso determinado soberanamente por Dios. Su protección divina no es humana, no depende de guardaespaldas o tecnología. Es completamente sobrenatural, directamente del trono de Dios. Cumplen su misión completa, su testimonio total hasta el último día exacto asignado en el decreto divino. Son absolutamente invulnerables hasta que completen su tarea. Solo cuando terminan completamente su testimonio profético de 3 años y medio, solo entonces la bestia que sube del abismo, el anticristo, recibe permiso divino específico para hacerles guerra militar y finalmente vencerlos y matarlos. La Biblia describe, con detalle gráfico, que sus cuerpos físicos quedarán tendidos públicamente, sin sepultura, en la calle principal de la gran ciudad, llamada espiritualmente
simbólicamente Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Esta referencia geográfica no deja absolutamente ninguna duda interpretativa. Se trata inequívocamente de Jerusalén, la ciudad santa profanada. Jerusalén es llamada Sodoma por su inmoralidad rampante. Es llamada Egipto por su opresión del pueblo de Dios, y es identificada definitivamente como el lugar donde Cristo fue crucificado. El mundo entero, gracias a la tecnología satelital y las transmisiones globales instantáneas, verá sus cuerpos muertos durante 3 días y medio. Se alegrará abiertamente, celebrará con festivales de su muerte, como si se hubiera quitado finalmente una carga incómoda, un estorbo moral insoportable. Intercambiarán regalos como en Navidad. Esto revela con claridad devastadora cuán completamente endurecido, cuán totalmente cauterizado estará el corazón humano en esos días finales. Pero hermanos, el testimonio poderoso de los 2 testigos no termina en derrota aparente. Después de exactamente 3 días y medio de exhibición pública de sus cadáveres, el espíritu de vida enviado directamente por Dios entrará dramáticamente en ellos y se levantarán, resucitarán delante de todos los ojos del mundo que observan por televisión y Internet. Un gran temor pánico caerá sobre quienes los observan en vivo. La celebración se convertirá en terror. Luego, una voz potente del cielo, audible para todos, les dirá claramente: «Subid acá». Y ascenderán corporalmente en una nube a la vista impotente de sus enemigos horrorizados, en una escena que recuerda la ascensión de Cristo desde el Monte de los Olivos. Inmediatamente después de su ascensión visible, un gran terremoto devastador sacude Jerusalén con furia, causando destrucción masiva de edificios y llevando a muchos sobrevivientes, aterrorizados, a reconocer finalmente la gloria de Dios y dar gloria al Dios del cielo. Profecía número 5. Jerusalén sitiada por todas las naciones. La profecía del sitio final de Jerusalén es una de las más aterradoras, más vívidas del Antiguo Testamento. Leamos con máxima atención Zacarías capítulo 14, versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este será el último sitio histórico de esa ciudad amada, escogida por Dios. Pero el cuadro profético que se nos describe con crudeza bíblica no es nada hermoso, nada glorioso. El enemigo se apoderará cruelmente, brutalmente de Jerusalén con una violencia sin precedentes. Cuando el profeta Zacarías profetiza y menciona explícitamente aquí todas las naciones, entendemos literal, no figurativamente, que cada nación del mundo tendrá alguna representación militar allí. Será verdaderamente un esfuerzo global coordinado contra la ciudad de Dios. Hoy, en nuestro tiempo presente, ya no es difícil imaginar cómo podría darse prácticamente esta situación apocalíptica con representantes militares de muchas naciones reunidos simultáneamente en un mismo lugar geográfico. Hace décadas se crearon las Naciones Unidas, ese organismo internacional que irónicamente aprobó la creación del Estado moderno de Israel en 1948 y que está integrado actualmente por la inmensa mayoría de las naciones del mundo, casi 200 Estados miembros. Además, esta entidad mantiene fuerzas militares de paz formadas por contingentes de distintos países con una función supuestamente representativa y un propósito oficialmente pacífico. Dicho ejército internacional, multinacional, está presente actualmente en muchas zonas conflictivas del planeta y también mantiene misiones de observación permanentes en las regiones limítrofes de Israel, en un contexto especialmente complejo, volátil, por los múltiples intereses políticos, religiosos, económicos de la zona estratégica. Sin embargo,
Todo será completamente diferente en aquel día profético futuro. Se presentará un ejército masivo compuesto por representantes militares de todas las naciones del mundo, que rodeará completamente Jerusalén como un anillo de hierro y finalmente se apoderará de la ciudad en un ataque coordinado, devastador. El libro de Apocalipsis complementa detalladamente este escenario cuando describe la reunión de las naciones para la batalla final, conocida en toda la escritura como Armagedón o Har Megiddo. El versículo profético de Zacarías es brutalmente claro, gráficamente explícito al decir: serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aparentemente, según lo que podemos entender razonablemente por este texto profético inquietante, algunos habitantes de Jerusalén lograrán escapar milagrosamente de la masacre. Hay quienes creen firmemente, y entre ellos nos incluimos basados en otros pasajes, que probablemente los que consigan huir desesperadamente de aquella situación tan angustiosa, tan desesperada, irán a refugiarse providencialmente en esa famosa ciudad antigua, esculpida completamente en una región netamente rocosa llamada Petra, ubicada en el territorio actual de Jordania. Petra, con sus edificios tallados en piedra roja, sus desfiladeros estrechos, sus accesos fácilmente defendibles, sería un refugio natural casi perfecto. Sin embargo, también podría tratarse alternativamente de la fortaleza rocosa histórica de Masada, ese lugar icónico donde ya en el primer siglo, alrededor del año 73 después de Cristo, cuando había caído Jerusalén ante los romanos, un grupo numeroso, heroico de judíos celotes, se refugió con sus familias y animales para resistir hasta la muerte antes que rendirse a los invasores romanos. El problema principal estratégico de Masada, como refugio en un conflicto moderno, es que hoy sería un objetivo demasiado fácil, un blanco completamente vulnerable, accesible para los aviones bombarderos modernos con misiles de precisión. Por esta razón militar práctica, muchos estudiosos respetados de la profecía bíblica se inclinan fuertemente a pensar que la antigua y ahora abandonada ciudad de Petra, tan singular arquitectónicamente y enclavada profundamente en desfiladeros de roca sólida, hoy visitada turísticamente por cientos de miles de visitantes anuales, sería el lugar geográfico más adecuado, más seguro, como refugio divino. Apocalipsis 12:6 parece confirmar esto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El desierto de Edom, donde está Petra, encaja perfectamente con esta descripción profética. Amados hermanos en Cristo, el profeta Zacarías tuvo la terrible, dolorosa responsabilidad de revelar esta triste verdad a su pueblo amado siglos antes de que ocurriera. Jerusalén, la ciudad de paz, será invadida violentamente, tomada brutalmente por una multitud internacional de enemigos unidos por odio común. Pero como veremos, no será el final de la historia. Profecía número 6. La conversión nacional de todo Israel. La conversión nacional de Israel es una de las promesas más claras, más solemnes, más gloriosas de toda la profecía bíblica futura revelada por Dios. No se trata simplemente de conversiones individuales aisladas de judíos que ya ocurren esporádicamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Se trata de un quebranto espiritual colectivo, nacional, de toda la nación simultáneamente, provocado por la intervención directa, visible, innegable de Dios al final de los tiempos. Leamos con reverencia Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje profético extraordinario
se sitúa en un escenario claramente escatológico, claramente del tiempo del fin, y se conecta directamente con el contexto inmediato de todo el capítulo, donde Zacarías describe vívidamente a Jerusalén rodeada militarmente, sitiada por todas las naciones del mundo en un esfuerzo coordinado de aniquilación total. No se trata de un conflicto local más en la turbulenta historia de Medio Oriente. No es una guerra regional como las que Israel ha peleado repetidamente. No es una intifada palestina, sino de una coalición mundial masiva, de una alianza internacional sin precedentes, cuyo objetivo explícito, declarado, único, será la destrucción completa, total, definitiva de Jerusalén y la exterminación del pueblo judío de una vez por todas. La escritura profética muestra claramente que estas naciones enemigas no actúan de manera aislada, independiente, con motivaciones individuales diversas. Actúan bajo un liderazgo central muy específico, bajo un poder político y espiritual concentrado que la Biblia identifica inequívocamente como el Anticristo, quien personalmente encabezará, coordinará, dirigirá esta ofensiva militar final contra la ciudad escogida por Dios desde la eternidad. Es precisamente en ese momento crítico, de máxima oscuridad, de desesperación absoluta, cuando Jerusalén esté sitiada militarmente, sin ninguna salida humana posible, traicionada completamente por pactos rotos y acuerdos violados, amenazada de exterminio inmediato, rodeada por fuerzas abrumadoramente superiores, que ocurre súbitamente la intervención divina directa anunciada siglos antes por el profeta Zacarías. El texto inspirado dice específicamente, derramaré. Observen que el verbo está en primera persona, es Dios mismo hablando, dejando absolutamente claro que la acción salvadora no nace desde abajo, desde esfuerzos humanos, sino desde arriba, desde el cielo mismo. Dios personalmente decide actuar soberanamente cuando la supervivencia de su pueblo elegido parece humanamente, militarmente, estratégicamente imposible. La presión militar de las naciones enemigas, el miedo colectivo paralizante, el asedio implacable y la inminencia de la destrucción total preparan paradójicamente el escenario espiritual para una obra divina sin precedentes en toda la historia de Israel. El derramamiento prometido del Espíritu de gracia y de oración ocurre precisamente en medio de esta crisis final desesperada. Mientras los ejércitos multinacionales rodean Jerusalén por todos lados y el liderazgo mundial antisemita busca sistemáticamente borrarla del mapa para siempre, Dios interviene no destruyendo primero a los enemigos, sino abriendo sobrenaturalmente los ojos del corazón del remanente de Israel. No comienza derramando juicio militar sobre las naciones atacantes. Comienza derramando revelación espiritual sobre su propio pueblo cegado durante 2 milenios. La gracia precede cronológicamente a la liberación militar. La oración precede a la victoria física. Antes de que el Mesías Jesús se manifieste visiblemente desde el cielo para pelear físicamente por Jerusalén con poder omnipotente, el Espíritu Santo es derramado abundantemente para quebrantar a Israel espiritualmente por dentro, para abrir los ojos de su entendimiento. Cuando el texto profético declara solemnemente, mirarán a mí, a quien traspasaron, nos muestra con claridad que Israel finalmente se dará cuenta horrible, dolorosamente, de que ellos mismos entregaron a Jesús a los romanos, de que tienen responsabilidad directa, no la única, pero responsabilidad real, en la crucifixión de su propio Salvador, su verdadero Mesías, que habían esperado durante siglos, pero rechazaron cuando vino en humildad. El llanto nacional descrito no es un acto simbólico, superficial ni ceremonial religioso. Es un duelo nacional auténtico, profundo, que nace del arrepentimiento genuino, del quebrantamiento real. El pueblo judío se volverá colectivamente a Jesús, a Yeshua,
en arrepentimiento auténtico, lamentando profundamente, desgarradoramente su rechazo histórico, pasado hacia aquel que vino primero en humildad para salvarlos. El dolor emocional será intensísimo, comparable solamente con la pérdida del hijo unigénito más amado, del primogénito heredero, que en la cultura bíblica antigua representaba al más amado emocionalmente, al heredero legal, a la esperanza suprema de toda la familia. Es el dolor más profundo que un padre puede experimentar. Todo esto cumplirá exactamente la asombrosa promesa anunciada con autoridad apostólica por el gran apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 11, versículo 26, cuando declara proféticamente: «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad». Este versículo, junto con muchos otros pasajes complementarios en toda la Escritura, afirma claramente que antes del regreso físico, visible de Jesucristo a esta tierra para establecer su reino milenial, el pueblo judío como nación colectiva lo recibirá finalmente como su Señor verdadero y Salvador prometido. No será solo un remanente pequeño, será todo Israel, la nación completa, el pueblo entero. Profecía número 7. El regreso visible de Jesús a Jerusalén. Cuando Jerusalén esté completamente rodeada por todas las naciones del mundo en formación militar hostil, cuando esté a punto de ser destruida y borrada totalmente del mapa, cuando los judíos ya no puedan resistir más militarmente, en medio de su desesperación absoluta y angustia insoportable, cuando finalmente miren a Jesús como su única salvación posible y se vuelvan a Él en arrepentimiento nacional genuino por su rechazo histórico, entonces en ese momento crítico sucederá algo absolutamente maravilloso, glorioso, sobrenatural. Notemos con reverencia profunda lo que dice Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Amados hermanos en la fe, ahora el profeta Zacarías describe vívidamente la llegada física del libertador prometido que vendrá del cielo. En esta ocasión decisiva, la ayuda urgente para el pueblo desesperado de Israel no vendrá de ninguna dirección terrenal horizontal, no vendrá del norte geográfico, no vendrá del sur político, no vendrá del oriente económico, no vendrá del occidente militar. La ayuda, el socorro oportuno y definitivo para ellos, vendrá verticalmente del Señor omnipotente, del Dios todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra con su palabra. Y no será ningún otro líder humano, ningún general terrestre, ninguna potencia mundial. Será el Señor Jesucristo mismo, el Hijo del Dios viviente, que regresa gloriosamente a la tierra a liberar personalmente a su gente, a su pueblo ancestral, el pueblo del pacto abrahámica incondicional. El Salmo 118, versículos 25 y 26, declara proféticamente: «Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos». La frase mesiánica, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», fue citada directamente por nuestro Señor Jesús, cuando lloró con lágrimas auténticas de dolor por Jerusalén, la ciudad que mata a sus profetas. Leamos Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Palabras desgarradoras de Cristo. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta.
porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos amados en Cristo Jesús, nuestro Salvador aquí reveló algo absolutamente crucial acerca de las condiciones específicas que rodearán su segunda venida gloriosa. Cuando Jesús regrese otra vez a esta tierra, el pueblo judío lo recibirá finalmente, colectivamente como su Mesías verdadero, proclamando con gozo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta será su confesión nacional, su reconocimiento colectivo del error histórico de rechazarlo 2000 años antes. Ahora bien, el profeta Zacarías dice explícitamente, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. La escena profética aquí descrita tiene una carga dramática extraordinaria, visual, cinematográfica. Creemos firmemente y comprendemos por múltiples razones exegéticas que lo que nos narra Zacarías debe interpretarse literal, no alegóricamente o espiritualmente. Todo lo que se menciona en esta narración profética es completamente literal, no simbólico. El monte de los olivos mencionado es literal, físico, geográfico. La ciudad de Jerusalén es literal, no la iglesia. La gente es literal, no representaciones simbólicas. Todo es absolutamente literal, concreto, físico, visible. Todo está preparado proféticamente, y las señales cumplidas confirmadas para el regreso inminente, porque es su segunda venida física a este planeta Tierra, del Hijo del Dios Omnipotente, del Mesías anunciado proféticamente y tan esperado durante milenios, del Emmanuel Dios con nosotros, de Jesucristo el Señor Rey de Reyes. Zacarías menciona claramente, específicamente, que sus pies literales se afirmarán físicamente sobre el monte de los olivos en Jerusalén. Creemos sin reservas que esto ocurrirá exacta, literalmente como está escrito. El que viene, el que regresa triunfante, es ahora el Cristo glorificado, resucitado, exaltado. Los clavos romanos que un día penetraron violentamente sus muñecas y sus pies, dejaron cicatrices permanentes, visibles en sus manos y en sus pies glorificados, y esas marcas redentoras serán perfectamente visibles cuando regrese. Probablemente usted, estimado amigo oyente, recordará vívidamente la escena bíblica de la ascensión de Jesucristo, registrada en Hechos capítulo 1. Cuando el Señor Jesús resucitado ascendió corporalmente a los cielos 40 días después de su resurrección, después de haberse presentado físicamente vivo a más de 500 personas tras su resurrección victoriosa, se encontraba precisamente en el Monte de los Olivos, acompañado por sus discípulos devotos y seguidores leales. El relato bíblico de Hechos 1:10 hasta 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El cumplimiento exacto de aquel regreso anunciado y tan esperado fervientemente a través de muchos siglos, de 20 siglos completos, ciertamente tendrá lugar, literalmente, en el futuro profético. ¿Cuándo será eso exactamente? ¿Cuándo ocurrirá lo que millones de seguidores devotos han anhelado ver durante generaciones? El regreso glorioso de su amado Salvador y Señor Jesucristo. En el día del Señor, dice el profeta Zacarías, en el momento preciso, cuando el pueblo judío, su pueblo escogido y tan amado desde Abraham, esté pasando por las dificultades más grandes, más terribles de toda su historia. La profecía específica es que Jerusalén será militarmente sitiada y parcialmente tomada por fuerzas enemigas, pero será la última vez absoluta que sufrirá esa humillación terrible y esa angustia insoportable. Leamos nuevamente el versículo 4 con atención reverente. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente.
Esta mención geográfica específica no es un mero detalle incidental sin importancia, es una declaración profética importante, con significado teológico. A través de todas las escrituras proféticas, vemos consistentemente que la ayuda definitiva de Israel viene del oriente geográfico. Esa es la razón fundamental por la cual los judíos religiosos prestan tanta atención especial a esa puerta del oriente que algunos llaman tradicionalmente la puerta dorada en Jerusalén. Por lo tanto, el Mesías prometido vendrá del oriente. El profeta Ezequiel también hace referencia profética a que la gloria de Dios y la ayuda salvadora que vendrá a socorrer a Israel procede específicamente del oriente. Esta mención direccional es extraordinariamente interesante e importante. Hay varios países poderosos que han estado apoyando política y económicamente a la nación de Israel por mucho tiempo, desde su creación milagrosa como Estado moderno en 1948, pero estas naciones aliadas se encuentran geográficamente en el occidente. Estados Unidos, las naciones europeas occidentales, Canadá. Así que pensamos exegéticamente que la verdadera ayuda definitiva que vendrá no será de aliados humanos occidentales, sino que proviene vertical y orientalmente del Señor mismo. Y hasta el presente momento no ha habido todavía cumplimiento histórico de esta profecía específica de Zacarías 14. Sigue siendo futura. Amigo oyente, al leer cuidadosamente esta profecía asombrosa, comprendemos que lo que sucederá allí, geológicamente, es que tendrá lugar un terremoto masivo, sin precedentes, y que esa montaña específica, el Monte de los Olivos, sufrirá un fenómeno geológico sobrenatural dramático y se partirá literalmente por el medio de norte a sur. Zacarías nos describe vívidamente lo que ocurrirá con detalle visual. Una mitad del monte se desplazará masivamente hacia el norte, y la otra mitad lo hará hacia el sur. Se anuncian grandes cambios geográficos topográficos dramáticos en esa zona. La ciudad de Jerusalén está rodeada actualmente por una tierra muy rocosa, agreste y seca, con muchas colinas onduladas que se extienden en todas las direcciones cardinales, salpicada por enormes rocas características de esa región desértica. Pero un día profético futuro, en cumplimiento exacto de esta profecía de Zacarías, el Monte de los Olivos, esa zona turística sagrada, que atrae anualmente a cientos de miles de cristianos peregrinos de todos los rincones de la tierra, será nuevamente el escenario histórico de las pisadas físicas de aquel que conocía íntimamente bien esa región durante su ministerio terrenal. Jesucristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios hecho hombre, despreciado injustamente, humillado brutalmente y perseguido cruelmente, que solo hizo el bien y sanó a los enfermos, y que por amor sacrificial a la humanidad perdida, y por obediencia perfecta al Padre Celestial, se hizo hombre voluntariamente, vivió humildemente, y sufrió toda clase de penalidades hasta el más humillante castigo concebible, la terrible muerte agonizante en una cruz romana, pero que fue resucitado gloriosamente por el poder omnipotente de Dios al tercer día. Aquel mismo Jesús que ascendió corporalmente al cielo para estar sentado a la diestra del Padre Todopoderoso e interceder continuamente por cada uno de nosotros aquí en la tierra, como nuestro sumo sacerdote eterno, según el orden de Porina su Melquisedec. Él volverá. Él regresará en gloria resplandeciente, en poder incontenible, para poner fin definitivo al reino rebelde del hombre en esta tierra caída. Y el Señor Jesucristo establecerá finalmente su reino prometido de paz, justicia y rectitud en esta tierra renovada durante 1000 años gloriosos. El regreso glorioso, descrito en Apocalipsis, notemos con asombro reverente lo que describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, la descripción más completa del regreso de Cristo. Entonces vi el cielo abierto,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos amados en Cristo, el furor de su ira divina en su segunda venida será un contraste dramático, absoluto, con la mansedumbre perfecta que demostró en su primera venida como Cordero sacrificial. Spurgeon, al comentar este pasaje apocalíptico, dijo sabiamente: Jesús es el único Rey que siempre hace guerras justas de esta forma santa. Ha habido brillantes excepciones a la regla general de la historia, pero usualmente la guerra humana es tan engañosa como sangrienta, y las palabras de los diplomáticos son frecuentemente un manojo de mentiras. Parece imposible que los hombres deliberen sobre la paz y la guerra sin olvidar inmediatamente el significado de estas palabras sagradas y los lazos de la honestidad básica. Pero como nuestro Rey es perfectamente justo, así Jesús juzgará y hará guerra con rectitud absoluta. El reino eterno de Cristo no necesita engaño alguno. El discurso más simple y la verdad más clara son las únicas armas de nuestra milicia espiritual. La batalla final de Armagedón. Ahora bien, llegamos al clímax final, al desenlace definitivo de la guerra de Armagedón. Esta es la batalla final y definitiva de esta era. Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La bestia, el anticristo y el falso profeta desafiarán a Dios hasta el último momento de su existencia rebelde. Ambos serán tomados sobrenaturalmente y echados vivos, sin juicio previo, directamente dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La rebelión del hombre contra Dios es completamente inútil y absurda. Estos dos grandes tiranos rebeldes son los primeros seres en ser arrojados al lago de fuego, y todos los demás que se hayan unido voluntariamente a ellos morirán instantáneamente por la espada que sale de la boca de Jesucristo. Conclusión y llamado final. Hermanos amados, al considerar exhaustivamente todo esto, debemos afirmar con claridad absoluta que un día futuro cercano, toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo lo expresa con autoridad apostólica en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estimado amigo oyente,
Si todavía no conoce personalmente a Jesucristo como su Salvador personal y Señor absoluto de su vida, si aún no le ha pedido con sinceridad que le perdone y le limpie de todo pecado, porque solo Él puede hacerlo mediante su sangre derramada en la cruz. No hay otro mediador entre Dios Padre y los hombres pecadores, sino solo Jesús el Hijo. Si todavía no tiene la certeza absoluta de que pasará la eternidad con Dios, y de que su nombre ha sido escrito por el dedo de Dios en el libro de la vida del Cordero, entonces, muy estimado amigo, estimada amiga, le rogamos encarecidamente que no espere un día más, ni siquiera una hora más. Hoy puede ser el primer día de una vida completamente nueva, una vida como hijo adoptivo de Dios, perdonado completamente, salvado eternamente y profundamente amado por aquel que un día será el Rey de Reyes sobre toda la tierra. Así llegamos al final de este mensaje profético extenso, pero crucial. Si tiene dudas, preguntas o inquietudes espirituales, por favor coméntelas en los comentarios debajo, y con mucho gusto, con paciencia trataremos de ayudarle a comprender las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios que dan vida eterna. Nos despedimos hoy con bendiciones y esperamos encontrarnos con usted nuevamente en nuestro próximo video profético. Que Dios les bendiga abundantemente, que les guarde, que les prepare para lo que viene, porque las profecías no fallan jamás. Todo lo que está escrito se cumplirá exactamente como fue predicho por los santos profetas. Mantengamos nuestras lámparas encendidas, mantengamos nuestra fe firme, mantengamos nuestra esperanza viva, porque nuestro Redentor vive y volverá pronto. Maranata, el Señor viene.